Estamos en un episodio más de nuestro podcast Cultura en Marcha, cómo ser un agente cultural comunitario y no morir en el intento. Estoy muy contento de estar aquí con Liz y con Jimena. El día de hoy vamos a estar hablando de cultura y arte en el estado. ¿Qué estado? Pues el que nos compete, el estado de Quintana Roo. Así que pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidas. Como siempre arrancamos, si quieren presentarse, quiénes son, cuáles son las disciplinas que realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, yo soy Lisbeth Peña, muchas gracias por la invitación a Josué y es un gusto también estar aquí con Jimena. Me dedico a dar clases de escritura y también a coordinar clases de música en Toconoma Espacio Creativo. Tenemos comunidades lectoras, Tlatlacuila, que es desde el 2009, y Brujas Literarias desde el 2018, que solo son mujeres. Y también pues hemos estado en diferentes cuestiones de promoción cultural, agente cultural, intentando intercambios culturales. Y además, pues me interesa muchísimo como esta interrelación entre las artes y pues también he estado metida en otras de forma como menos frecuente quizá. Buenísimo. Pues bienvenida otra vez. Muchas gracias. Jimena. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jimena Pulido. Acabo de egresar de la carrera de animación 2D y 3D. Y el año pasado fui seleccionada para el PECDA 2024 y ya este año realicé mi proyecto y la presentación y todo. Buenísimo. Y también en enero, a inicios de este año también fui parte de dando clases en Faro relacionado a la animación. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, vamos a arrancar con cuál es el panorama, la perspectiva que hay. Me interesa también puntualmente la idea de cómo te estás insertando desde esta idea de lo profesional y lo laboral, ¿no? Recién egresada de esta carrera. Me interesa saber, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa, tu perspectiva? Y pues quizás contraponer con ya esta experiencia que tú tienes, ¿no? En este ámbito cultural. Pues sí, en donde más tengo experiencia o que ahora sí que acumulé experiencia fue en Faro, cuando vine a dar las clases. La verdad estuvo muy padre eso, ya que fue como, es muy diferente de pasar de ser alumno a pasar a ser maestro, ¿no? Justamente aprendes como distintas habilidades, ya sean como sociales, no solamente es enseñar y ya, sino es cómo impulsar a los chicos a encontrar como su propio estilo y la verdad es todo como muy, muy padre como esa parte. Y ahora como a partir de eso descubrí que me gusta bastante como enseñar, ahora sí que mi rama, ¿no? Que es la animación. Y cuando me gradué decidí que quería continuar con eso y justamente ahora sí que voy a volver a dar clases en el próximo año también en Faro y también por mi cuenta. Entonces pues sí, justamente ha sido como ese aprendizaje. Y eso. Ok, ¿Y cuál es el panorama que percibes como de todos estos procesos culturales y artísticos? Sé que es complicado, ¿no? Porque además como que también hay cierto estigma en el que estamos todo el tiempo batallando con la idea de romper el centralismo, ¿no? Y de una cultura de élite, ¿no? De unos alguienes que dicen esto sí es arte, esto no es arte, esto es cultura, esto no es cultura, ¿no? Entonces sé que es bastante complejo si partimos desde ese gran panorama, ¿no? Pero ¿cómo ven este panorama, lo que está sucediendo en Quintana Roo, ¿no? O si quieren podemos particularizar en Benito Juárez o cuáles son los lugares donde suelen suceder sus prácticas. Creo que reconocer Quintana Roo en su diversidad como igual nuestro territorio mexicano es como algo muy importante, porque también cuando hablamos de identidad pues hablamos de procesos, ¿no? Y esta cuestión que a veces queremos como encasillar todo, quizá luego nos
complica más y también como que perdemos como esta idea de poder nutrirnos de otras cosas y otras áreas. Y en Quintana Roo, en realidad, pues generalmente, pues además de las ciudades y los municipios, también dividimos como norte, sur y centro, ¿no? Entonces está como muy centro la zona maya, aunque tenemos cultura maya en todo el estado, y también hay como según ciertas características de cómo somos las personas del norte de Quintana Roo y las personas del sur de Quintana Roo, aunque no necesariamente sea así y tenga que ver con ciertos estereotipos, pero sí sabemos que por el turismo, para bien, para mal y todo lo que implica, y también por ciertas instituciones o ciertos procesos que se han llevado acá en el norte, en específico en Benito Juárez, en Cancún, tenemos ciertos privilegios que a veces en otras zonas del estado no están ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que eso también es una, como aprovecharlas, dos, quizá como ver cómo podemos nosotras que ya tenemos cierto avance en algunas situaciones, como poder compartir e intercambiar otros conocimientos con las otras zonas, ¿no? Entonces, yo veo un panorama muy rico, maravilloso, porque además ya sabemos que somos súper diversos de nacionalidades y de culturas, incluso pues de lenguas, ¿no? En el territorio mexicano tenemos 68 lenguas con sus 364 variantes originarias, y en Quintana Roo hay como 50 que se hablan, aunque sean 4 o 5 las más representativas, pero además tenemos, por supuesto, el español y sus variantes, y lengua de señas mexicanas y lengua de señas maya yucateca, entonces, que es otra cosa. Entonces, quizá como eso, como ir reconociendo que solo tenemos una parte, por más que intentemos ver todo, y tratar de salirnos como de nuestra área, ¿no? Como para ir cada vez tratando de enriquecernos más y dialogando. Creo que es una buena manera de reconocer este panorama. Claro, sí, buenísimo. ¿Y tú cómo lo ves desde esa... pues digo, de entrada ya es una especialización bastante particular, ¿no? Relativamente, no sé si llamarlo nuevo, pero, o sea, a comparación de otras disciplinas que tienen que ver con el cine, ¿no? Con lo audiovisual, pues está en su apogeo, en su auge. ¿Y cómo lo ves ahora? No sé si quieres desde también la perspectiva de cómo lo abordan en las escuelas, cómo lo abordas tú estando fuera, ¿no? Lo que te encuentras en estos procesos de intercambiar conocimiento, que es el estar frente a grupo, ¿no? Pues justamente, ¿cómo veo yo? Como lo veo justamente reflejado en las historias que cuentan mis compañeros, justamente como la animación, una rama de cine, y como dice Guillermo del Toro, es un medio, ¿no? Entonces, justamente el medio que eligen mis compañeros para contar sus historias. En mi caso, por ejemplo, en el proyecto de PECDA del año pasado, justamente conté una historia también como cultural. El proyecto Pozoli fue justamente como de la cultura mexicana y todo eso. Y yo veo, ahora sí que en la animación, muchos de mis compañeros se inspiran en historias de otras culturas y así, pero veo mucho valor cuando mis compañeros se atreven a contar historias. Golpeé la mesa. Se atreven a contar historias como sobre sí mismos, sobre su historia, sobre dónde nacieron. Tengo también un compañero que tiene como una historia muy padre sobre Yucatán y otro que tiene sobre Ciudad de México. Ahora sí que el medio que eligieron para contar esas historias, la verdad, a mí siempre me impresiona, ¿no? Como toda la creatividad y la valentía que tienen. Y en cuanto a... pues sí, eso. Ok. Sí, justo es... La verdad que cuando empezábamos a hacer la organización de los episodios, me generaba cierta inquietud, ¿no? Porque al final yo soy nuevo en el estado, ¿no? O sea, tengo 4 o 5 años viviendo acá. Y antes estuve en Yucatán. Y entonces es como... Claro, tengo todavía una visión quizás muy sesgada, ¿no? Y mi involucramiento ha sido paulatino y el proceso que ha seguido nuestro colectivo y a nivel personal también ha sido muy lindo y hemos empezado a generar ciertas propuestas. Sin embargo, todavía desde otros lugares, ¿no?
están como estos cuestionamientos, ¿no? De qué tanto esto que dices, ¿no? Qué tanto estos procesos que están sucediendo realmente son parte de la identidad, ¿no? O es decir, cómo construimos y abonamos a esa identidad y que los procesos realmente se vuelvan representativos, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, estamos atravesados por un proceso de gentrificación muy fuerte, ¿no? Estamos atravesados por pues mucho extractivismo, ¿no? Estamos atravesados por una localidad que en su mayoría la principal actividad pues es el turismo, ¿no? Y entonces como de pronto cómo convivimos, ¿no? Con esos elementos para nuestros procesos que están justo desde la comunidad, ¿no? No sé si me explico más o menos o estoy como haciendo un montón de... Justo como cuando mencionas como lo de gentrificación, justamente en la rama de animación, ahora sí que como los estudios, como los más grandes suelen ser como de otros países, ¿no? Estados Unidos, Japón, y ahora sí que de esos países. Y justamente aquí en México también se hace animación y hay historias muy, muy padres que buscan representar cultural y socialmente todas esas ideas, pero justamente se necesita como voltear a ver allá también. Pensaba mucho hace poco como eso, ¿no? Que es... depende del contexto, a veces en las convocatorias también, cuando ya te consideran quintanarroense o cancunense, o cuando tú te consideras quintanarroense o cancunense. A mí me costó muchísimo porque llegué cuando era muy niña, pero yo decía que mi mamá me trajo a la ciudad, ¿no? Entonces eso fue como pasé como muchos años peleada y no queriendo como ser enraizada aquí y tener como esta idea de irme a otro lado por expectativas diferentes. Luego me enamoré y decidí quedarme, pero aún así estaba como un poco peleada con otras cosas. Y luego en algún momento me decían, o sea, como los escritores y escritoras avecindados. Esa palabra, cuando la escuché, bueno, no me gusta sonoramente, ¿no? Y como ciertas implicaciones. Y dije, o sea, tengo básicamente toda mi vida pensante aquí, pero soy una escritora avecindada. Pero eso es la primera vez que escucho el término. Y, sí, como de quienes no nacimos en Cancún o en Quintana Roo, pero pues vivimos aquí, ¿no? Entonces fue como... dije, no sé, sentí como feo y dije, ¿por qué siento feo? Porque al final de cuentas, pues somos así, el mundo, las ciudades y además, pues hablamos de que un territorio fue decidido políticamente, claro, ¿no? Claro. Es una zona que nosotros decidimos que Quintana Roo es un territorio, ¿no? Y Cancún en específico, que fue una ciudad creada, etcétera. Pero al final de cuentas, quienes decidimos quedarnos y decidimos trabajar aquí o decidimos nutrirnos del territorio, etcétera, pues somos las personas que estamos, ¿no? Y a veces también cuando recibimos a personas, en vez como de decirles, ay, bienvenido ya, ¿no? O formas parte de, es así como de, pues a ver si te quedas, ¿no? O a ver cuánto duras, o dar estos como, pues límites de tiempos, pueden servir para cuestiones institucionales, económicas, etcétera, pero no sé qué tanto nos funciona una cuestión de dinámicas sociales y culturales, ¿no? Porque la gente que llega a veces llega muy sola, justamente llega sin saber nada. Bueno, a veces nosotros estamos aquí y no sabemos muchas cosas, ¿no? Pero entonces como a la hora como de abrigar, acompañar, agrupar, creo que eso ayuda muchísimo a que también esa persona quiera seguir aquí, quiera vivir aquí, quiera también hacer este intercambio, ¿no? Entonces, ahora que decías tú que ya llevas 4 años, no sé, yo te recuerdo como en muchas actividades de Faro y para mí, pues ya eres, ¿no? También aquí de la comunidad de Faro y todo eso y mucho más que a veces de algunas personas que venimos menos. Entonces, pues eso, también agradecemos siempre de que pensamos en eso de que estamos sesgados, aunque tenemos todos los años del mundo que está aquí, debemos de como recordar eso y pues también ya hacia las dinámicas, si quieres seguimos conversando. Sí, justo, es que para mí es muy importante porque dentro de nuestras prácticas como colectivo y cuando estamos en nuestra planeación, siempre tratamos de ser lo menos entrometidos en un sentido de
de no colonizar o no tratar de colonizar, sino más bien dejar que el mismo proceso y la misma comunidad empecemos a permearnos, tanto quienes están practicando como quienes estamos facilitando ciertas actividades, ¿no? Y entonces es como una cosa ahí, sí, es incluso más una cosa interna que algo que me hayan hecho sentir, ¿no? Al menos no en Quintana Roo. En Quintana Roo yo sí sentí como un apapacho, ¿no? Y como esto que mencionas, que es como que hay un crisol ahí de culturas que están todo el tiempo en efervescencia, ¿no? Y no, o sea, es como que el cuidado de la tradición, pero desde otra perspectiva. No sé si lo han sentido, ¿no? O sea, y yo siento que uno nunca deja de ser extranjero, uno nunca deja de ser extraño, ¿no? En cada comunidad, ¿no? O sea, cuando yo regreso al nido, ahora también ya soy extranjero en el nido, ¿no? Entonces, ya como que hay una pérdida de identidad, y lo único o sea, no lo único, pero sí gran parte de lo que mantiene a flote muchas veces la práctica son estos procesos comunitarios, ¿no? O sea, de cómo nos involucramos y de cómo escuchamos y de cómo o sea, cómo rompemos esa barrera de la idea de el profe y el alumnado, ¿no? O sea, sino más bien cómo hacemos que de verdad sea un diálogo que camine hacia algo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo la palabra construye comunidad, ¿no? Tú que te dedicas a las letras, ¿no? Y ¿de qué manera se construye la comunidad desde la palabra? ¿De qué manera se construye la comunidad desde la imagen, desde lo no dicho, pero sí dicho, desde otras herramientas, ¿no? Cuando empezamos la Tlacuila, y digo empezamos porque básicamente lo empezamos mi esposo y yo, Andrés Avendaño, que es un músico maravilloso. A él se le ocurrió este nombre de la Tlacuila, y yo no lo quería como para la sala porque él me decía así, Tlacuila, ¿no? Entonces, que en náhuatl viene de Tlacuilo, pues hombre, que es, bueno, tiene que ver con quienes hacían los códices, pero pues los códices sabemos que eran visuales también, entonces era un término que pasó a denominar a los artistas, digamos, ¿no? Entonces, como buscamos siempre desde las salas de lectura, desde el Programa Nacional de Salas de Lectura, que ya llevan varias décadas en el país, que sea una lectura del mundo, una lectura desde nuestros sentidos que tenemos y cómo percibimos el mundo, ¿no? Entonces, sí nos interesa mucho la palabra, pero nos interesan también como las otras comunicaciones, porque la comunicación es pues un conjunto de todo, ¿no? Y es cierto que la palabra, cuando la podemos usar y la usamos, hace poco escuchaba algo de que decían que si te decías una mala palabra o te decían una mala palabra era como una mala cosecha, porque tú estabas sembrando una semilla fea en ti, o estabas sembrando una semilla fea en alguien y se iba a producir una mala cosecha. Qué lindo. Y me gustaba mucho esta imagen porque decía, pues sí, o sea, queremos hacer buenas cosechas, ¿no? En todos los sentidos. Y también, pues lo hemos experimentado ahora que decías tras bambalinas, lo de la muestra de teatro, pues justamente nos hablaban como de lavar estas palabras, ¿no? Que nos han etiquetado y nos han encasillado. Y quizá esto sea lo interesante, como decir, bueno, como quintanarroenses, ¿cómo queremos ser, no? ¿Qué etiquetas, entre comillas? Porque al final de cuentas nos estamos leyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que nos lean las otras personas que llegan? ¿Cómo queremos que nos lean desde los otros lados del mundo? ¿Y cómo queremos leernos nosotros y nosotras entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que la palabra puede ser como un símbolo, una imagen, como para pensar todo esto, cómo nos estamos interactuando desde esta lectura, ¿no? De las personas, de los procesos, etc. Okay. Pues sí, justo como la imagen o la animación nos forma, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los como temas un poco más complicados, porque dentro de como la animación o cuando estudias animación, justamente lo que te ponen mucho es hacer como temas de introspección, así como de quién eres, ¿no? Porque justamente
ahora sí que estudiar guión, estudiar todas las etapas de la animación para crear como el producto final. Ya existen fórmulas, existen formas como para poder, ahora sí que, ay, perdón, ya me hice un poco de bolita. Siempre como que lo que se intenta en la animación es intentar crear algo original. Se puede crear como fórmulas que ya se han usado y funcionan, ¿no?, dentro de las historias, pero justamente los ejercicios de introspección que te ponen para poder entender, ahora sí, saber quién eres y qué historia quieres contar, yo creo que es de los como más complicados, porque justamente te lleva mucho como a reflexionar de ahora sí que qué tipo de historias te gustaría que poder enseñarle a los demás, pero que al mismo tiempo refleje cómo eres. Uh-huh. y son los clavados más complicados, ¿no? O sea, sí es... Creo que no hay... O sea, siempre el estar en estos procesos artísticos, ¿no? O sea, se nota cuando hay un clavado real hacia lo que te duele, hacia lo que quieres compartir, ¿no? Hacia lo que amas. Y se nota, ¿no? Cuando no es genuino, cuando es así... Cuando es la fórmula por la fórmula, ¿no? Porque al final, pues toda disciplina tiene estrategias y estructuras que pues están ahí funcionando desde hace años, ¿no? Pero... Y eso cómo lo transformas al momento de enseñarlo, ¿no? De dar clase. ¿Cómo lo aplicas? Porque no sé hacia qué público están dirigidos tus talleres, pero obviamente no es lo mismo para las infancias que para adolescentes, que para adultos, ¿no? O sea, como... y también siempre es un medidor constante, ¿no? El estar dando clases de un montón de cosas, de lo que está funcionando, de lo que necesitamos modificar, de qué tal que ahora por aquí, no sé, cómo le has dado la vuelta, ¿no? De, híjole, yo ya pasé por ahí, te entiendo, pero te toca hacer el ejercicio, vas, ¿no? Híjole, pues sí, justamente me recordó un poco a una anécdota que tiene un compañero que también está como dando clase ahorita y me contaba, Jime, es que les digo, yo qué sé, les enseño como toda la teoría, que aprender la teoría es como lo fácil, ahora sí que lo complicado es agarrar la teoría y transformarlo en algo tuyo, ¿no? Entonces les decía... la teoría es esta y este es un ejemplo y cuando me entregan la tarea es como me hacían la tarea del ejemplo es como no esa no era la tarea, era agarrar algo y transformarlo en suyo. Entonces sí, siento que justamente hay como un poco de problema porque es ahora sí que agarrar y qué quieres expresar, ¿no? Lo que yo generalmente hago como en mis clases y así, es entender qué es lo que a ti te gusta, porque justamente creo que para quedar satisfecho con el resultado es agarrar un poco de qué te gusta a ti, o sea, con qué creciste, ya sea con qué géneros de películas veías, y así, pero también un poco de darle tú la propia vuelta, ¿no? ¿Cómo lo contarías tú desde tu perspectiva? Entonces, entonces les puedes poner, por ejemplo, escriban una historia sobre esto y cada quien va a poder sacar su propia versión. Pero sí, siempre es como empujarlos a romper como el molde y buscar como, ahora sí que su propia visión. Claro, sí. Que es bien difícil a veces, ¿no? Encontrar el lenguaje propio, o sea, como quizás es muy lindo ver ese proceso, ¿no? De cuando te entregan la tarea tal cual es el ejemplo, ¿no? De pronto ver el salto y decir, claro, ahora estás encontrando el para qué utilizo esto o cómo esta herramienta que me fue brindada me sirve para esto que quiero decir, ¿no? Entonces siento que también es lo complejo y el cuidado que hay que tener de estar frente a grupo, ¿no? Cómo vamos guiando y acompañando esos procesos para que justo se vuelvan fructíferos y no más bien una cosa de no sirvo para esto, ¿no? Y con esto entraría en esta idea de existe una cultura de élite, existe arte de élite versus
arte comunitario, cultura comunitaria. O sea, yo siento que sí ha habido como una especie de relegar ciertos procesos porque no están dentro de la visión de quienes han legitimado muchas prácticas, ¿no? Pero también siento que con el paso del tiempo se ha ido abriendo cada vez más, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, si sigue habiendo como esa idea, esa división, ¿cómo hacemos para que no? O estoy delirando y... O si estamos de acuerdo con esas características. Exacto, si estamos de acuerdo y decimos, qué bueno que eso no se está exponiendo en tal... Nos volvemos la policía del arte y la cultura, ¿no? Bueno, pues complejo, ¿no? También. De que existen, a lo mejor no con esas palabras para todos, todas, pero sí estoy consciente de que muchas personas, a veces yo también, ¿no? Caemos como en esto de como lo que me suena, me siento, me veo, que entra como en los parámetros que yo considero que son, entonces es, ¿no? Arte, hablando de las cuestiones de las artes. Y cuando no, o cuando pareciera que es algo más artesanal a veces, pero que no hay como un recorrido académico o institucionalizado, etcétera, pues parece que se quedó, ¿no? En el proceso. Claro. Pero creo que, pues, como abrazar la diversidad siempre, ¿no? Parece como el cliché de mi sesión de hoy, de la grabación. Pero me ha ayudado como mucho, como recordarme a mí eso, ¿no? Otra, a mí me encanta la hibridación, las mezclas en cuanto a la literatura, pero en todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer las referencias a la muestra porque acabamos de pasar el maratón de la Muestra Nacional de Teatro acá en Cancún, en donde usan, por ejemplo, el bordado en el teatro, ¿no? Entonces estamos viendo como algo que pues sí ha sido relegado, ¿no? Tenemos bordados maravillosos, que además ahora hay concursos en donde de bordados y tratamos también como de pensar en que sean no patentados por cuestiones comerciales, etcétera, etcétera. Entonces vemos como hay todo, pues una tradición, un oficio amplio y como un cúmulo de conocimientos, ¿no? Pero a veces esos como son como de la comunidad, pues como lo colectivo ha ido como contra el genio, ¿no? Entonces como a veces las culturas elitistas damos como mucho ¿cómo se llama? El podium o el poner a una persona en específico que fue quien creó, ¿no? Entonces eso nos ha llevado por caminos muy interesantes porque sí, se han refinado, entre comillas, ciertas cuestiones artísticas, pero a la vez también se nos ha olvidado que en la colectividad también se han logrado cosas maravillosas justo por eso, por la manera en que se abrazan y se entrelazan, ¿no? Entonces yo diría, que está genial que sí haya como instituciones en donde tú puedas aprender, que cada vez estén más abiertas, que ahora tenemos muchos cursos gratuitos, también tenemos esta posibilidad de lo digital y que podamos irnos profesionalizando si queremos que ese sea nuestro camino, un camino artístico relacionado con las artes, porque al final de cuentas, como cualquier trabajo, cualquier área, siempre podemos mejorar. Y que está genial que también haya como una base crítica o personas que estén como siendo estos curadores o curadoras, pero yo esperaría que también fuera diverso, como decíamos, ¿no? Antes pensábamos que haya mujeres también en esos jurados, en esas muestras críticas, pero además que haya distintos tipos de mujeres, distintos tipos de personas para que tengan una amplitud diferente, que vengan de distintos contextos, ¿no? Entonces, o leer también críticas distintas de lo que está ocurriendo como el arte y que ojalá que cada vez podamos tener pues más espacios en donde podamos ver toda la diversidad, ¿no? Podemos hacer como estos entrecruzamientos, esos diálogos, ojalá. Claro. Sí, siento que, o sea, como que una cosa es la subjetividad, ¿no? En donde, tal cual, ¿no? Esto entra en mi cajita de lo que para mí estéticamente
bello, ¿no? O grotesco, o es horriblemente hermoso, ¿no? O sea, ya nos metemos como en ciertas categorías, ¿no? Pero siento que de pronto más bien hay como un afán de negar ciertas prácticas, ¿no? Porque justo no están dentro de ese bloquecito. Entonces, justo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que desde... Ahora estamos 3 personas que estamos dando talleres, pues, ¿no? Constantemente, para impulsar y que justo esto que estás haciendo no me gusta. No me gusta, pero síguelo haciendo. Porque eso es una cosa mía de gusto nada más. Y mi gusto no es el que rige el de las demás personas, ¿no? Entonces siento que muchas veces, obviamente, hay procesos institucionales y hay procesos donde cada quien también va encontrando, ayer hablaba con un amigo, ¿no? Como cada quien va encontrando también un perfil hacia el cual, pues las prácticas que se están haciendo tienen cabida, ¿no? Pero, o sea, obviamente en esta utopía, ¿no? El ideal es que todas las personas tengan cabida en todos lados, ¿no? Claro que hay poco presupuesto siempre, ¿no? Hay como ciertos procesos que atender. La parte de la profesionalización me parece importantísima, ¿no? Porque no es como... ahora que hemos estado tan involucrados en los procesos de postulación, no solo de FORAC, sino de ya sean los PECDA o los del Sistema de Apoyos a la Creación, a veces cuando hablamos de profesionalización, siento que hay como una reticencia de ¿cómo que no soy profesional? O sea, ¿de qué estás hablando? Pero va más allá de la práctica, de la disciplina en sí misma, ¿no? Es decir, no te estoy diciendo que cantas feo, no te estoy diciendo que eres bueno o mal actor o actriz, no te estoy diciendo que... No, lo que haces está increíble. Pero hay otras partes que tienen que suceder también, como saber aplicar a una convocatoria, ¿no? Saber qué documentos requieres, o sea, como cosas que te van a facilitar la vida para hacer tu práctica como quieres hacerla, ¿no? Entonces, sí, son como varias aristas, ¿no? Sí, claro. ¿Tú cómo ves, Jimé, esto de...? Porque digo, la verdad es que también el cine es de las prácticas más elitistas, según, ¿no? O sea, sí, ¿no? pues tenemos los Óscares y todos los premios, ¿no? Que justamente siempre, ya sea que premian a cierto tipo de historias o las historias que vienen de ciertas compañías. No voy a mencionar nombres. Pero pues sí, justamente dentro de el cine y la animación es súper como elitista como ese tema, porque justamente está como dominada o tiene más presencia, incluso aquí en México, como las historias que como venden más dinero, como las que siempre están en el cine, las que siempre estén en la tele. Entonces justamente como son las que más se difunden, pues son las que tienen más presencia dentro de nosotros, y llega cierto como momento en el que influencian a los artistas a hacer ese tipo de historias. Entonces, en vez de querer como hacer como algo más propio o algo que como que mire dentro de tus raíces, etcétera, es como pues tengo que hacer lo que se ve en la tele, lo que se ve en el cine, lo que gana premios allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, pero por suerte también hay muchos como apoyos, ¿no? Dentro de la animación. Por ejemplo, se hace un festival llamado Pixelatl, el cual ocurre en septiembre allá en Guadalajara, el cual justamente su idea es apoyar las ideas como individuales, las ideas originales, como para que puedan recibir esos apoyos para que se puedan crear, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Es que también es o sea, me quedo pensando ahora, ¿no? Cuando hablábamos Eugenia y yo de salir de la Ciudad de México y decíamos, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Y decíamos, bueno, pues en algún estado donde exista como más movida cultural y teatral, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues Tijuana, Guadalajara, Jalapa, Mérida, ¿no? Como, pero no pensábamos en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando llegamos, pues sí, obviamente está todo la movida y demás. Y luego ahora pienso cuando llego acá, pues veo que están haciendo un montón de cosas, ¿no? Y que de pronto, pues, insisto, ¿no? Batallar con la centralización de quienes venimos de fuera y con este sesgo.
pero también con el cine, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene Filma, ¿no? O sea, de pronto, cuando salí de allá, me dejaron de llegar casting, pero así a los 2 días de que supieron que ya no estaba ahí, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo que para entrar al audiovisual tengo que regresarme al lugar de donde ya no quiero estar, ¿no? Y luego veo que están haciendo un montón de cosas también, ¿no? O sea, no solo Filma, sino también... Pero lo veo como... O sea, ahora porque vienes egresando de Filma y porque además pues es una escuela enfocada al audiovisual, ¿no? Y entonces sí están sucediendo un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que también... y no porque se necesite la legitimación de otros lugares, ¿no? Pero sí para que sea un lugar para decir, pues voy a ir a Quintana Roo a hacer cine, ¿no? Y que no sea solamente desde una postura de postureo y demás, ¿no? Sino, pues porque ahí está sucediendo, ¿no? Y ahí hay profesionales y, o sea, ¿cómo vamos rompiendo? Digo, me parece muy, muy loco, ¿no? De hace 5 años cuando venía para acá, de escuchar ciertos comentarios de es que allá no hay cultura, es que como si, ¿no? O sea, hay cultura en todos lados, más bien qué tipo de prácticas quieres, ¿no? Y cómo te sientes siendo parte de ese proceso, pues, ¿no? Pues, me siento como súper, perdón, como muy feliz, ¿no? Como ser parte de como la primera generación que se egresa dentro de esta escuela y aparte dentro de la carrera de animación, porque justamente siento que ahí en la escuela es donde conoces a los compañeros, porque justamente, ya dije justamente 3 veces ya, prohibido decir justamente. Entonces, generalmente cuando eres de animación y así, he hablado con algunos compañeros y tienen como un background similar al mío, en el sentido de que, pues eras como el que siempre dibujaba en clases, pero máximo conocías a otra persona que dibujaba también y ya, o a otra persona interesada en la animación y ya. Entonces, cuando entras a la universidad y ves que es una universidad llena de tu salón completo de personas que les gusta la animación, que les gusta este arte y todo, es cuando dices, aquí es, ¿no? Aquí es como el lugar, y justamente a base de conocer esas personas es cuando se empiezan a crear proyectos, ¿no? Se empiezan a crear ideas y justo, pues sí, yo creo que en base a juntarnos, porque la animación es algo de equipo, sí o sí, no es algo que puedes hacer individual, es algo que necesitas artistas, necesitas músicos, necesitas de que actor de voz, necesitas un equipo completo. Y ahora sí que lo bueno de la escuela es que promueve ese trabajo en equipo, y pues ya cuando te gradúas, yo creo que lo único que queda es continuar creyendo en esas historias, ¿no? Porque, pues sí, como hay que trabajar y hay que ganar dinero también, pero intentar seguir creando esas historias y ahora sí que no perder el contacto con tus compañeros, yo creo que es como la manera en la que se pueden seguir creando proyectos aún fuera de la escuela y como manteniéndolos. Y pues queremos, ahora sí que levantando acá la industria de la animación. Sí, claro. También pensaba que, tu última pregunta, o provocación, tu última provocación, que tenemos que irnos animando, y eso es como, lo digo aquí en la mesa para decírmelo a mí también, como en participar, ¿no? Yo primero estaba, bueno, es que cuando estaba chava, yo quería ser escritora, entre otras cosas, y luego decidí que sí me gustaba escribir, pero me gustaban otras cosas quizá más que el escribir, ¿no? Y que no me gustaba como la cuestión de como las presentaciones del libro como tal, el publicar y todo lo que viene alrededor, las entrevistas, etcétera. Entonces dije, eso no me gusta ya. O sea, en algún momento pues leía mis poemas, me invitaban a la radio a leer mis textos, pero dije, esto no es lo que me está apasionando. Y ha sido como muy difícil que se entienda, ¿no? Y
Eso es por un lado, pero por otro lado, a veces que me han invitado como para representar, ¿no? Entonces dices, ay, pues es como un poco como la obligación, pero luego pienso, bueno, como también no estoy como enfocada en esto, ¿cómo estoy representando mediocremente? Pero luego, bueno, ya hay un montón de cosas, pero a lo que voy es que a veces, entre artistas y que son geniales, o ciertas personas que están en proceso en un área, deciden no concursar, ¿no? Por diversas razones. Y eso, pues, también es muy válido, porque también me he encontrado ahí por distintas situaciones, pero entonces, ¿cómo se sabe, no? En el caso, por ejemplo, escuchaba luego como la comunidad literaria de Cancún, y yo digo, pues yo no sé, o sea, yo tengo algunos años cercana, pero en realidad yo no veo una comunidad literaria, ¿no? Como que siempre, como lo pienso en plural, como que hay varias comunidades alrededor de talleres, alrededor de ciertas personas, alrededor de ciertos gustos, ¿no? Porque son distintos, ¿no? Y hay una comunidad que dice, las otras, ¿no? Y la otra comunidad dice, pues las otras, o ni siquiera saben que existen. Entonces, pues una es esa, como reconocer que están estas otras, y luego como compartir, a la vez de cuando compartes su trabajo, como compartir que existen otras opciones, ¿no? Y aprovechar como todas las oportunidades, quizás, y eso es lo que queremos de cuando salimos o cuando tenemos esta representación, de decir, está ocurriendo más, ¿no? Hace poco una alumna quedó en una antología en un concurso nacional de cuento corto y fue a la presentación en Guanajuato. Y me mandaba un video porque estaba emocionada y me dijo, dije, en Cancún, o sea, estamos un grupo de mujeres y de personas escribiendo, ¿no? Entonces dije, qué padre, porque es cierto, o sea, qué bueno que digan, ok, o sea, en Cancún no solo es esta loca o en otra convocatoria una loca independiente, ¿no? Sino hay como más locos y más personas alrededor. Entonces, quizá eso, como ir compartiéndose en nuestras comunidades de literatura, por ejemplo, y vemos que están ocurriendo cosas importantes en teatro, o cosas que recomendamos en teatro o en música o en la animación, decir, mira, existe esto también aquí en Cancún, en Quintana Roo, etcétera, porque es como pues la publicidad de boca a boca, ¿no? Que también tendríamos que tener como estas, pues sí, en estos años esta representación siempre como de la evidencia y de la muestra digital, ¿no? Que a mí me cuesta muchísimo, pero si es que queremos como esto, mostrarnos más. Sí, justo es un punto bien importante, me parece, y en general, ¿no? Como no solo de Quintana Roo. Ayer me invitaron a dar una clase a un colegio y al terminar la clase se acercó una chica a decirme pues que tenía poco en Cancún y que quería hacer con sus amigos, o sea, estamos hablando 16, 17 años, ¿no? Una revista y que tenían proyectos y que querían hacer cosas y yo decía, está buenísimo, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo les echo la mano? O dime como para, si yo conozco a alguien más, pues ponerte en contacto y que vaya fluyendo, pues, ¿no? O sea, como pensando justo en la estafeta, ¿no? De cómo las nuevas generaciones son las que, pues, van a mantener todos estos procesos, ¿no? Sean comunitarios o no comunitarios, pero que es importante que pase. Y entonces ella me decía, es que estoy más enfocada como en esta movida de lo under, ¿no? Y me gusta la moda y queremos hacer también cosas de escritura y queremos hacer cosas. Entonces como que tenían una cosa que claro, solo a los 16, 17 años. Y bueno, quizás la seguimos teniendo, nada más que ahora como que con más calma lo vamos haciendo. Pero sí, como que decía, es que no veo que pasen cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enteramos también, no? ¿Cómo hacemos que eso que suceda no se quede aislado? Digo, al final, pues la complejidad de muchas de las disciplinas es que pues no tienen el alcance que tienen las redes sociales o que tiene el cine o que tenía la televisión, porque cada vez como que también está en picada, ¿no? Pero sí como esta generación de estrategias y que al mismo tiempo tiene que ver con el tan anhelada generación de públicos, ¿no? Y que me parece que va de la mano. ¿Cómo haces para que quien tiene una práctica pues lo empiece a reproducir y al mismo tiempo empiece a interesar a otras personas? Ya no solo para verlo, sino también para hacerlo, ¿no? Y
como que ese de boca en boca, pero también de mano en mano, ¿no? Vente para acá y vamos, ¿no? Y me pareció muy fuerte como esta sensación de estoy ávido de conocer cosas y no sé a dónde ir, ¿no? Sí, está bien difícil porque una de mis autorreflexiones hacia mí misma es de que estamos muy interesadas en crear algo nuevo, diferente, empezar algo, o sea, como que sea mío propio, de nosotros, de cierto colectivo. Y siento en este momento de mi vida que quizá lo más oportuno es como ir a buscar quienes ya lo están haciendo y tratar como de apoyar y de unirse. Porque entonces tenemos en la historia de Cancún, en más mi área, ¿no? Varias primeras ferias del libro, ¿no? Claro. Varios primeros encuentros de escritoras, ¿no? Que además también luego te invitan como en una cuestión institucional unos días antes, todavía no sale el cartel, nos invitaron a una mesa en donde una de las preguntas era, ¿qué necesitan las escritoras de Quintana Roo, no? Y entonces, bueno, me puse un poco intensa, pero entre las cosas que decía era, pues, ¿qué necesitamos? Que salga el cartel no 2 días antes del evento, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pero creo que también recibí hace unos días una invitación que además es un correo así bien chiquito, no viene programa, no viene firmado por una persona, viene un departamento según de una institución, pero ahora estamos de acuerdo que viene desde un Gmail, ¿no? No desde un correo institucional, que está bien, lo entiendo, pero dices, ¿cómo sé que es real, no? O sea, bueno, porque sé que ya se manejan así, pero se ve tan raro, tan informal, tan extraño. Y entonces yo le preguntaba de respuesta, pero ¿y cuál? O sea, una mesa, ¿no? Como de trabajo, y dije, ¿cuál es el objetivo de esa mesa de trabajo, no? Hay un conversatorio, ¿cuál es el tema del conversatorio? Van a ser 6 horas del encuentro, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Porque creo que estamos muy vamos a unirnos, vamos a hablar, pero ya hemos hablado mucho y estamos como en diferentes generaciones hablando, ¿no? Entonces, como eso, como buscar quizá, porque a lo mejor, pues yo quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, una revista. Bueno, me acerco a las personas que veo más o menos buscando, etcétera, y esa persona me puede decir, sí hubo tales, y ahí como que empiezo, ¿no? Como agarrar esta corresponsabilidad de intentar buscar, porque además sabemos que por los algoritmos de las redes sociales, pues nos va a llegar sesgado, ¿no? Y también con quienes te llevas, te va a llegar sesgada la información, ¿no? Entonces, si estoy en varias comunidades y en comunidades que les tienen intereses parecidos a los míos, pues entonces me va a llegar más información adecuada, ¿no? A que si estoy así como de, oigan, ¿por qué no hacen difusión? Y dices, bueno, pues ¿en dónde estamos buscando también la información? Es como, pues de todos lados. Sí, ¿no? Claro. Que justo, ¿no? O sea, la profesionalización no solo hacia quienes están, o estamos tratando de acceder a ciertos, o recursos, o lugares, o espacios que se puedan reproducir las actividades, sino también de quienes están del otro lado, ¿no? O sea, de las instituciones, como el que lo hablábamos, ¿no? Cómo dialogamos con las instituciones, que fue de los primeros capítulos, ¿no? Cómo dialogamos con las instituciones para también hacer valer nuestra práctica, ¿no? Nuestro trabajo, o sea, como hay cosas que son mínimas, ¿no? Que deberían existir. Pero bueno, pues justo ya ahí ya despotricamos un rato en otro episodio, ¿no? Escuchen los anteriores. Volviendo, ¿no? A esto, ¿tú cómo ves esta necesidad de formación de públicos, de que la información suceda? ¿Cómo lo haces tú, no? O sea, como en esta tratar de llegar a más personas. O sea, porque esto también tiene que ver con difusión en campo, pues, ¿no? Lo que mencionas. O sea, sí hay que ir a los lugares a donde quieres que sucedan las cosas a veces, ¿no? Sí, justo yo creo que como por parte de la animación, una como ayuda tan grande son las redes sociales, porque justamente decir, hey, aquí está pasando esto, porque yo creo que como ahora sí que los chavos, ¿no? De nuestra edad y universitarios así, lo que más como que se usa y por donde también me entero de varias cosas y noticias son por redes sociales.
Entonces estar como muy pendiente de eso y aparte seguir como a creadores o artistas que sean de tu ciudad. Yo creo que es como un punto muy importante. Y también, como mencionó Liz hace ratito, que nos da como pena o miedo entrar, ¿no? Como a las convocatorias y así. Justo creo que en animación, bueno, no voy a decir todos, pero muchos chicos también son como un poco como penosos, ¿no? O de que no, ¿qué pasa si no gano, no quedo, etcétera? Pero pues sí, solamente es como animarse a ir a esa convocatoria, a aplicar a ese concurso, etcétera, etcétera. Sí es como un poco perderle el miedo a eso. Y también el mes pasado me acuerdo que fui como a una expo con unas amigas justamente como para promocionar nuestro trabajo y así, y me encontré con una chica que me dijo, está muy padre el trabajo, no sabía que había tantos artistas en Cancún, porque justamente éramos 4 ahí en la mesa. Y yo así sí, yo también hace unos años no sabía claro. Que había tantos artistas en Cancún. Entonces sí, yo creo que es por esos medios, ¿no? Yendo a las expos y estar pendiente en redes sociales más que nada. Chévere, vale. ¿Y sí creen que lo que está sucediendo actualmente nos representa desde lo identitario, pues, ¿no? Digo, ahora que ya acordamos que somos quintanarroenses sin importar el lugar de donde venimos, ¿no? ¿O cómo lo ven? ¿Cómo...? Pues sí nos representan porque lo hacemos nosotros y nosotras. Nosotros somos el stand. Pero pues ¿qué se ve de lo que se representa, no? Volvemos a lo mismo, o sea, por ejemplo, si yo pienso, la literatura de quintanarroense es así, ¿no? Que hasta hace poco todavía, creo que todavía para algunas personas, la literatura quintanarroense era como selva, ciertos temas, claro, ¿no? Claro. O también, bueno, mucho ahora es como, pues, el contraturismo, ciertas violencias, etcétera, pero pues pasa como en el país, ¿no? Pero también hay gente escribiendo sobre erotismo, como para las infancias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos representa porque hay una gran diversidad, como lo que somos, lo que hacemos. Creo que a veces no está tan visibilizada o accesible toda, ¿no? Porque además contamos con ciertas precarizaciones, no tenemos un fondo editorial, están trabajando en ello desde formas independientes también, etcétera, pero entonces las publicaciones son muy tirajes cortos, hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que sí hay una representación, también creo que son procesos, igual creo que desde el origen hay una diversidad, aunque no la estábamos viendo, y ¿qué buscaría en esta cuestión? Pues como eso, por ejemplo, quizá ver las antologías, ver de esas antologías que ha hecho cada quien, ver las revistas que ya existen, los trabajos digitales que ya están, las presentaciones, a lo mejor no puedes ir, pero puedes ver los nombres de quienes van a estar y puedes investigarlos ahora más fácilmente luego en las redes sociales, pero recordar lo que decíamos desde el inicio, que es solo una muestra, que no necesariamente es lo mejor del Estado, así como las muestras nacionales no necesariamente es lo mejor de México. Aunque el eslogan diga lo contrario. Pero yo hacía el paréntesis a todo el que podía. Claro. Porque es que también es terrible eso, ¿no? Porque entiendo que es una cuestión comercial y como que tiene más punch. Aparte dices, hoy voy a ir a ver lo mejor del país o lo mejor de las autoras de tal espacio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no me encanta, no me gusta mucho, no me gusta ni siquiera, digo, si esto es, entonces pues no es para mí, ¿no? Y no necesariamente. Claro. O si dices, o si tienes ciertos conocimientos y dices, esto es lo mejor, pues está muy mal, ¿no? O sea, pues se puede leer también de una forma contraria. Entonces, bueno, recordar que aunque decimos que es lo mejor, claro. Pues va a ser lo que se puede, lo que se consiguió, lo que sabemos, ¿no? Porque muchas veces es así. Hemos como, bueno, en lo personal y con algunas personas como pedido que sea todo por convocatorias abiertas, que es una cosa que nos gusta mucho de la convocatoria de FORAC, etcétera, ¿no? Que sea abierto porque tú puedes intentar conocer mucho, pero aún así vas a tener
esto, ¿no? Como tus amigos, tus conocidos, a las personas que has visto. Pero salen más personitas si hay estas convocatorias y además si es una convocatoria constante, si ya se sabe más o menos cuándo se va a abrir, etcétera, si hay un amplio tiempo entre que se abre y se cierra, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho para saber quiénes están quedando, pero también, por ejemplo, quiénes postularon, ¿no? Eso sería también como muy interesante a veces, ¿no? Y bueno, todas esas cosas de como que nos ayudan y también que a lo mejor a veces son trabas, pero verlas desde esa manera como de una oportunidad y de leer que es como el piquito del iceberg. Claro, sí, al final lo importante es que sucedan, ¿no? Las cosas, o sea, ya más allá del eslogan, más allá de las subjetividades, ¿no? Pero que se mantengan el acceso a eso también, ¿no? Está buenísimo. Sí, creo, justo como lo que mencionaste, que es importante que sucedan porque no, ahora sí que, como mencionó Liz, no todo lo que se muestra en cierto momento es todo lo que representa, ¿no? Porque al final como lo que nos representa también es un poco como, bueno, yo siempre lo he visto en la animación como un poco en encontrarlo, siempre se dice que es como de 100 dibujos que haces, solamente uno va a ser bonito o que realmente te veas en ese dibujo, ¿no? Y que te guste. Entonces, mientras más se hace, yo creo que es ese proceso de hacer donde te puedes encontrar, ¿no? Entonces, claro, sí. Buenísimo. Claro. Y bueno, ¿qué apoyos son los que hay en Quintana Roo? O sea, está como secciones, ¿no? O sea, digo, está el PECDA, que al final sucede a nivel nacional. Están pues, los del Sistema de Apoyos a la Creación, de lo que era FONCA, ¿no? Pero y luego como que nos perdemos, ¿no? O sea, hay convocatorias como la de FORAC, pues hay sí. PACMIC, que también puedes entrar como en cuestiones artísticas. Y luego institucionalmente hemos tenido épocas en donde hay ciertos concursos y ciertos estímulos, ¿no? Entonces eso también como que hay que estar pues muy pendiente y también como armar equipos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si tienes como amigos, en tu caso de la animación, ¿no? De la animación, y si incluso grupos, a lo mejor uno sabe de una convocatoria y la comparte, eso ayuda mucho. Hace unos días alguien me decía de broma, no voy a decir que está ocurriendo esto porque luego se están acabando muy rápido los boletos. Si viene más gente, entonces no puede quedar más fácilmente sin boleto. Y da mucha risa, ¿no? Pero también pasa así a veces, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, antes compartía como más en el Facebook. La verdad, ahora luego comparto más en los grupos y es por una cuestión de inmediatez, claro, porque aparte si entro al Facebook, ya la ambulancia, algo pasó y ya me perdí, ¿no? Pero entonces, además, como que también sé que es como personas directamente interesadas, ¿no? Y a veces no están muy interesadas, pero se los mando por si acaso. Claro. Pero esto nos ayuda mucho porque justo, ¿no? Una persona se entera y lo comparte. ¿Qué pasa cuando compartes? No, a lo mejor vas a tener más competencias y lo vemos así de una forma chistosa, pero ayuda muchísimo porque entre más personas concursen, también quiere decir que hay más personas interesadas, porque han habido convocatorias que se han declarado desiertas, o porque no han llegado las suficientes personas, o que dicen que llegan personas pero no tienen el suficiente talento, etcétera. Bueno, hay una cuestión también en Quintana Roo, pero aparte, si están viendo que hay mucha gente interesada, para además dices, ok, en esta área yo pensaba que había 10 y ahí llegaron 50, 100, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso nos está hablando como de la dimensión y la idea sería que siempre hubiera como más personas interesadas. Entonces, pues es como la invitación a que compartan con quienes puedan, quieran las convocatorias y que estemos en la medida de lo posible atentos y atentas a las instituciones que a lo mejor en este momento no están dando un apoyo, pero puede que abran una convocatoria, ¿no? Instituciones como grandes de cultura, pero de artes y relacionadas, porque luego a veces hay algunas en las que te puedes colar de alguna forma, ¿no? Claro, o sea, como haces esto más arte. Exacto. Sí, como empiezan las postulaciones a modo, ¿no? Pero si le cambio 2, 3 palabritas aquí, ¿no? Como y la importancia de postular, pues, ¿no? O sea, creo que, o sea, a nivel personal, ¿no? Como lo hablaba igual con otro amigo, es como postulamos por disciplina, ¿no? O sea, al final ya ni siquiera
con esto, o sea, siempre está la intención de recibirlo o de ganarlo, pero eso también ayuda un montón a sistematizar, ¿no? Y a darle estructura al proyecto y a veces, pues sí, no me quedé pero mira, quedó chévere el proyecto, ya sé más o menos por dónde arrancar, ¿no? Y creo que también eso es una de las fortalezas, ¿no? de Quintana Roo, que al final siempre los estímulos son reducidos para la cantidad de personas que tratamos de acceder a ellos, pero sí se genera desde la autogestión, ¿no? Y desde la necesidad de decir algo y de hacerlo, ¿no? Y hay varias compañeras que lo están levantando desde su deseo, ¿no? Y que a lo mejor sí tuvieron un recurso, pero el recurso a veces como que no alcanza mucho, ¿no? Pero... ¿O qué pasa cuando se acaba? Porque me lo dieron por un año, pero este proyecto da para más, ¿no? Y te encaminas, ¿no? Entonces, como que no es propiamente la solución, ¿no? Los estímulos o los apoyos, pero pues, siempre es importante, claro, es importante que se ejerzan y que se ejerzan bien, ¿no? O sea, como ahora sí que desquitar el recurso que se nos está dando cuando lo recibimos, ¿no? Porque también eso implica que la institución se vea forzada a pedir más recursos. Pero si no hay postulaciones o si no hay resultados, pues obviamente es como, pues ¿para qué vamos a dar más recursos a eso? Mejor metemos más policías, ¿no? Como, ahí está la solución siempre, ¿no? No, pues no. O sea, como también hay bastante de nuestra responsabilidad ahí, ¿no? Creo. Uh-huh. Como mencionó Liz, también como en lo de colarse en las convocatorias. Ajá, es como, yo creo que lo más importante justo porque en la animación no hay como, aquí en Quintana Roo no hay como no hay de esa cultura, no hay ese, apenas que se abrió Filma, ¿no? Que se empezó a ver que sí hay ese nicho. Uh-huh. Me acuerdo que antes si querías estudiar animación era estudiar diseño gráfico, no tienes de otra. Pero justo cuando ya se empezó a ver como más la animación, cuando yo me metí al PECDA y se quedó mi proyecto seleccionado, mi mentora del PECDA, porque cuando quedas en el PECDA te dan como una mentora, me dicen, pues que yo nunca había trabajado con un proyecto de animación, ¿no? Y también justo cuando fue a ver como los resultados de todos los proyectos, igual era como el único de animación. Uh-huh. Y justo esta vez que ya se van a meter como más chicos también, como más interesados en hacer sus proyectos de animación y buscar que queden seleccionados en el PECDA, yo creo que ahí es cuando se va a empezar a ver, aquí en Quintana Roo ya hay como personas que están haciendo este tipo de proyectos. Y pues esperemos que después, como en otros estados que son más líderes en la animación, por ejemplo Guadalajara y así, se empiecen a hacer como convocatorias exclusivas también de esa rama, claro, ¿no? Sí, buenísimo. Pues para ir cerrando, ¿qué deseamos para Quintana Roo? ¿Cuál es la ¿no? La cartita. Para que viene Navidad. Exacto. Ay, deseo para Quintana Roo y para mi comunidad lo mismo que estoy deseando para mí, que nos cuidemos. Creo que luego en las agencias culturales y en los procesos, entre querer hacer mucho, entre que a veces vemos muchas necesidades, etcétera, pues nos agarra ciertos impulsos y dinámicas autodestructivas. Claro. Entonces creo que es importante como recordar eso, como la salud física lo más posible, la salud emocional y mental, hacer estas cuestiones de acompañamiento de comunidades, de si puedes, tienes la posibilidad de crear una comunidad, y si no, sumarte a una comunidad o a varias comunidades. Creo que eso, lo de la colaboración, pero también el diálogo y estar organizados, que creo que tú lo decías en un episodio anterior, que entrabas también a las convocatorias. Bueno, que al entrar a las convocatorias te gustaba porque justo te organizaba, ¿no? Creo que esto, como agarrarlo así, ¿no? Como de juego, de experimentación, de decir, a ver, ¿qué me están pidiendo? Yo cuando entré a PECDA dije, es que unas alumnas querían entrar a PECDA y entonces yo no había querido intentarlo, ni siquiera me daba mucha flojera, era eso de que yo no quiero entrar a proyectos, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, o sea, sí puedo pasarme toda la vida diciendo no quiero,
pero de alguna forma sí quisiera que otras personas estuvieran, Claro. sí quiero que haya más recursos, sí quiero que haya más visibilidad. Entonces, ok, inténtalo, no para que quedes en esta, pensé yo, sino como para que veas el proceso y lo vivas de principio a fin, y también veas qué tanto has pensado y qué tienes de tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, y dije, bueno, y ya, ese es siempre el como chicle y pegaba, pues me decía, ¿no? Sobre todo, Andrés, mi pareja, me decía, bueno, y a lo mejor quedas. Y yo decía, ay, espérate, al menos que mi meta era acabar, claro, ¿no? claro. Lograrlo, porque siempre era así como de, me decían mis amigos, entra, y yo, sí, este año, el siguiente, o así, ¿no? Entonces, bueno, y quedé. Eso fue maravilloso, ¿no? Por el dinero y todo. Pero además, sí hay como un trabajo distinto, ¿no? Mentalmente, etcétera, de estructura y demás. Entonces, pues, ¿qué quisiera eso? Como que nos organicemos individualmente con nuestras propias comunidades. No tenemos que ir a inventar diferentes hilos, etcétera. Y también que podamos ser como más compartidos, y también si estamos generando eventos o si tenemos alguna incidencia, un acompañamiento de públicos. Ese es como mi ahora en esta temporada, que me encantaría más acompañamiento a los públicos y ser amables. Sí. Digo, tengo una debilidad por las personas amables. Qué hermoso que cuando vayamos a algún espacio, y aunque sabemos que están presionados siempre, Claro, siempre, claro. ¿no? De muchas ideas, que te sonrían, wow. ¿No? O sea, que te hagan sentir bienvenido a la hospitalidad, y dices, claro, quiero regresar. A veces ni quieres regresar por el evento, sino porque dices, ay, me Exacto. sentí bien, ¿no? A lo contrario de que llegas y te empiezan a regañar y dices, oye, mejor me hubiera quedado en la casa, ¿no? Claro. O que no te lo dicen a ti, pero escuchas que le hablan feo a alguien más y dices, sí, yo sé, tratar con gente es muy complejo, Claro, ¿no? claro. Y entonces, pues eso, quizá también como ver en qué podemos ayudar en vez de antes de empezarnos a quejar o demás, ¿no? Hay muchos problemas, hay muchos errores, entonces... no es que seamos tolerantes y de decir, ay, sí, pues que lo sigan cometiendo. No, o sea, como entender, sí hay un montón de errores, pero en este momento lo van a poder solucionar, quizá no. Entonces, mejor no abonar ahí como para ponerle el pie, ¿no? Entonces, decir, ya a lo mejor en otro momento, o si quieres en tu Facebook, o etcétera, pero no abonar en el momento, sino ayudar quizá, ¿no? En algunas, actividades, que era lo de con boletos, se hacían ciertas listas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces no teníamos que estar en la fila, etcétera. Entonces, como buscar ciertos procesos de ayudar a que se resuelva, o al menos que se lo pase uno más suavemente. Exacto. Si ya está osco el asunto, lo menos posible, lo menos raspado. Pues, ¿qué le pido yo a Quintana Roo? Yo creo que justamente si eres como artista joven, únete como a tus compañeros que están en la misma rama, o a compañeros que si tienen un proyecto, preguntarles que si quieren estar, porque sí hay muchos, como he visto que hay como interés, pero justo está como esa pena, ¿no? De, pero ¿a dónde va a llegar? O solamente va a ser como un proyecto que vamos a hablarlo y ya, ahí queda. Claro. Pero sí es como no tener miedo a tomar como esa acción, y sobre todo dejar un poco como el ego al lado, así de que, no, mi proyecto es más chido, o mi estilo es más chido que el del otro. Todos están como en distintas etapas de su proceso. Justo cuando entras como a la escuela, en la uni en ese caso, ves a personas ya muy avanzadas, o muy en sus inicios, que apenas están aprendiendo. Yo creo que no importa mucho el nivel, sino como las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, como unirse como comunidad, y ahora sí, para hacer más proyectos. Buenísimo. Pues con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias por haber dado el tiempo, por venir, por estar aquí conviviendo. Les agradezco mucho, de verdad. Ya saben que pueden encontrar estos capítulos, estos episodios, en las redes de La Faro Cancún, en Spotify, en YouTube. Y bueno, no sé si también quieren decir sus redes, en dónde podemos encontrar y darle seguimiento a su trabajo. Sí, síguenos en Brujas Literarias, @brujaslit, ahorita está. También estamos como La Tlacuila,
Y en Toconoma, porque a lo mejor sea más fácil buscarme a mí, @curiosaliz, y ahí pueden seguir lo demás. Buenísimo. ¿Y? Yo en Instagram estoy como Paprika o para Paprika, así con doble P. Y ahí pueden encontrar como mi trabajo y los proyectos que hago. Perfectísimo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.